El fin de la Segunda Guerra Mundial, todavía con la esperanza de una intervención de las potencias occidentales para acabar con la dictadura franquista, llevó a las organizaciones clásicas del anarquismo a cierta espera e inmovilismo, renunciando a la acción revolucionaria. La situación parecía que iba a ser muy diferente con el Congreso de la CNT en Limoges en 1961, que supondrá la reunificación de esta organización. Como Luis Andrés Edo aclara en el prólogo, la base de este libro está en un dictamen elaborado en dicho congreso, que promulga la creación de un organismo conspirativo que iba a recibir el nombre de Defensa Interior. Se pretendía romper con el inmovilismo y fomentar la acción directa radical contra la dictadura de Franco. Este dictamen contemplaba la participación no solo de la CNT, también de la Federación Anarquista Ibérica y de la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias. En el Congreso de CNT de 1963, en Toulouse, se inicia un proceso orgánico de disolución de Defensa Interior que culminará 2 años más tarde en el Congreso de Montpellier. Se denuncia que este proceso oficial de disolución de Defensa Interior, que no aceptará la Federación de Juventudes Libertarias y continuará respaldado además por sectores de base de la CNT, iniciado además después de un momento clave como es la ejecución de Granado y Delgado, crea una falsa polémica sobre la ilegalidad orgánica de la Organización de Defensa Interior. Sea como fuere, estamos hablando del testimonio clave de 2 personas, protagonistas históricos, firmantes de un libro que ya conoció una primera edición en 1975. El movimiento libertario sufrió en España, tras la Guerra Civil, una ruptura generacional provocada por la cruel represión y por el forzado exilio de cientos de miles de militantes. A ello se une el trágico suceso de la Segunda Guerra Mundial, que supondrá la muerte de unos 100 millones de personas. El anarquismo necesitaría, ya en la segunda mitad del siglo XX, una reactualización urgente. El contexto será, en los años 50, el del nacimiento de la Guerra Fría, con el temor constante de un tercer conflicto mundial. Ese miedo llevará al paralizamiento de la actividad política y sindical de los partidos y organizaciones clásicos, produciéndose un profundo inmovilismo. Ello a pesar de que continúen produciéndose situaciones conflictivas, cuyos protagonistas serán ya otros. Este inmovilismo tendrá una especie de mar de fondo en Occidente, protagonizado por una juventud de diferente calado ideológico, marxistas, comunistas, cristianos. El anarquismo, como no podía ser de otra manera, también será protagonista en gran medida a través de la llamada Internacional Situacionista. Sin embargo, habría una organización española en el exilio, la Federación Internacional de Juventudes Libertarias, que no romperá con la estructura del movimiento clásico, pero sí con su estrategia inmovilizadora. Será esta federación, siempre dispuesta a colaborar en acciones radicales contra la dictadura, la que promueva la creación de ese organismo conspirativo que recibirá el nombre de Defensa Interior. Del seno de la federación nacerá el Grupo 1 de Mayo, que, con el apoyo de algunas figuras experimentadas en el movimiento libertario, llevarán el anarquismo a las luchas obreras y estudiantiles producidas en el país. El discurso central del libro es que Defensa Interior supondrá no solo una ruptura con el inmovilismo de las organizaciones clásicas, también una impugnación ideológica a cualquier forma de dogmatismo que pudiera producirse en el movimiento anarquista. Por supuesto, es un antidogmatismo que no adopta la forma de ningún tipo de posibilismo, sino la acción directa y radical contra el autoritarismo de la dictadura y del capitalismo. Pero no se trataba de entronizar la violencia. Es más, se otorgó dignidad a las actividades al no producir ni una sola víctima mortal. Los autores del libro consideran que ha faltado objetividad crítica sobre el activismo anarquista en los años que abarca la obra. Esa impugnación que un movimiento anarquista renovado, gracias en gran medida al ímpetu de la juventud, realiza al enclaustramiento de gran parte de las organizaciones clásicas, supuso un cambio notable en los planteamientos y estrategias de las diversas corrientes revolucionarias. Ese activismo anarquista contra la dictadura, en los años 60 y 70, recibirá a su vez la influencia de otros grupos revolucionarios surgidos en Occidente, poniendo así en evidencia la crueldad de la dictadura franquista aliada con las democracias occidentales. Si en América Latina ya estaba pronunciándose una juventud rebelde en los años 60, cuya máxima era la revolución es obra de todos los revolucionarios, será la condición indudablemente antiautoritaria de mayo del 68, junto al activismo revolucionario anarquista en Europa, la que lleve la situación a su máximo apogeo. El fracaso de todas estas tentativas revolucionarias, resultado de diversos factores, es digno de análisis. El orden autoritario irá perfeccionando sus formas de manipulación y su nivel de eficacia. Para el futuro quedará la estrategia anarquista de adecuación de medios afines, bien lejos de ese terrorismo de quienes tienen como objetivo conquistar el poder y no tardan en convertirse ellos mismos en represores.
En la actualidad, bien entrado el siglo XXI, cuando el orden autoritario adopta formas más sutiles y perfeccionadas, pero no menos alienantes, irracionales y también violentas, es más necesaria que nunca una nueva renovación de las tácticas y acciones verdaderamente transformadoras en el movimiento anarquista. Al margen de la forma que adopte ese movimiento, hoy sin una gran organización de masas, no cabe duda del importante legado de unas ideas libertarias que han impregnado la acción auténticamente revolucionaria de las últimas décadas: crítica a la familia, a la escuela, a la empresa capitalista, al Estado, negación de todo paternalismo, de la burocracia, del nacionalismo o del militarismo, reclamación de espacios autogestionarios, profundización democrática, solidaridad comunitaria. Octavio Alberola y Ariane Gransac terminan su libro a mediados de los años 70, en un momento en que el orden autoritario tenía dos caras, la liberal y la dictatorial. La tesis de su obra es que lo que condujo, en cierta medida, a una sociedad más libre e igualitaria no fue una izquierda tradicional subordinada al juego político, finalmente en España integrada en el sistema, dentro de esa farsa que fue la transición democrática, sino la actividad transformadora de una juventud decididamente revolucionaria y antidogmática. La revolución auténticamente emancipadora, aquella que elimine la alienación y la explotación y funde una sociedad libre y fraterna, es un objetivo por el que los anarquistas en el siglo XXI deben trabajar, influyendo en los movimientos sociales y en el conjunto de la sociedad, huyendo de nuevo de todo sectarismo.